Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y soy aspirante a la ingeniería en telemática por la UNADM. Muy bien, vamos a comenzar con este pequeño video que es sobre la presentación del proyecto final, del trabajo final que hicimos como parte de este curso propedéutico. Muy bien, como mencionaba, esto es para la ingeniería en telemática. El tema que vamos a tratar es principalmente las redes inalámbricas, sus aplicaciones, sus usos y vamos a pasar por el background también de qué es la telemática. Vamos a comenzar. Me gustaría dejar definidos los objetivos del trabajo de investigación. Tal vez termine con más objetivos de los que inicié. Aprendí más cosas que probablemente desconocía o bien me faltaba adentrarme en ellas. Entre los objetivos principales, pues vamos a definir qué es la telemática, qué son las redes inalámbricas. Vamos a pasar por un pequeño bagaje sobre lo que actualmente nos permite conectarnos, nos da la capacidad de estar en constante conexión y comunicación, no solo entre personas, sino también con otras aplicaciones. Es decir, vamos a repasar todos los usos que pueden tener las tecnologías en telemática e información y las redes. Muy bien, vamos a comenzar definiendo qué es la telemática. ¿Qué es la telemática y para qué sirve? Invariablemente tenemos que remontarnos al país donde fue acuñado. Fue acuñado en Francia. En Francia, a finales de los años 70, la telemática surge como la mezcla, como el híbrido que hay entre la informática y las telecomunicaciones. Algo que de manera personal me impresiona es que un término que difícilmente es empleado hoy en día, o al menos de este lado en el continente americano, no estamos tan familiarizados como no lo es así en Europa, por ejemplo, donde sí es un término más usual. Eh, este término está más que vigente y probablemente está cobrando nuevamente auge. La telemática se puede considerar como el campo de la ciencia que trata la transmisión de la información a larga distancia, basado en computadoras. Esta transmisión vamos a ver más adelante que puede ser mediante diversos canales. Para continuar, vamos a ver algunos conceptos con los que tenemos que hacernos un poco familiares. Estos conceptos son básicos para poder continuar en el entendimiento del tema. Vamos a repasar otra vez qué es la telemática, qué son las telecomunicaciones, qué son redes de telecomunicación, qué significa networking, qué son redes inalámbricas. Como mencionaba hace un momento, las telecomunicaciones tienen el prefijo tele. ¿Qué significa tele? Tele es una acepción que viene del griego, que es distancia, lejanía. Entonces, telecomunicaciones es la capacidad de hacer algo, de transmitir algo a una distancia, pues no únicamente conmensurable o medible en términos de distancia de metros, sino kilómetros, cientos de miles de y más allá. La telemática, veíamos, es un concepto francés acuñado a finales de los años 70. Para estos años, en Francia, ellos contaban ya en ese país con un proto-internet, llamémoslo así. Tenían algo que era Minitel, que se trataba de pequeños ordenadores o terminales domésticos. Se tenían en casa, esos ocupaban cobre, ocupaban la línea telefónica. Y pese a tener sistemas operativos bastante sencillos, eran muy funcionales. La telemática es un término que viene del francés, como lo habíamos dicho hace unos momentos, un término que viene de la palabra telematique. Para cuando se acuña este término estamos hablando de la década de 1970. En estos años, en Francia, se tenía ya un concepto de proto-internet que se ofrecía de servicio doméstico. Esto era un servicio de videotex
es decir, se utilizaba mediante el teléfono y es considerado de los predecesores más importantes de lo que hoy conocemos como Internet o World Wide Web, que también es un término que pudiera ya estar en cierto desuso. Como hacía referencia, Minitel. Minitel fue un servicio que se mantuvo vigente desde finales de los años 70 hasta recién entrada la década del 2010. Este, este Minitel fue un precursor bastante importante de la Internet. Ya estaba en desuso desde los años 90 cuando fue reemplazado prácticamente por el Internet, pero en este servicio arcaico, llamémoslo así, proto-internet, se podía ya hacer compras en línea, se podían hacer reservas de tickets para trenes, se podía incluso leer correo electrónico, ya se podía tener comunicación a través de esto. Se podía, desde algo muy sencillo como tener una agenda y un directorio telefónico cargado ahí y poder consultar a esto. Este es uno de los pilares fundamentales de lo que sería más adelante Internet y de los principales y primeros usos de la telemática y las telecomunicaciones como las conocemos hoy en día. Las redes de telecomunicación nos dan la posibilidad de conectarnos. ¿Cómo? Las redes permiten conexión entre varios dispositivos, no de un solo tipo. Es decir, en este momento quien esté viendo el video está haciendo uso ya sea de un teléfono, una tablet, una computadora, y esta computadora o tablet o teléfono está conectado a su vez a una fuente que le está proveyendo internet, que puede ser un modem, un switch, un nodo, un access point. Estamos hablando ya de varios elementos involucrados en algo que conforman una red. Esto nos lleva al siguiente término, que es networking. Networking hace referencia a la capacidad de establecer relaciones de comunicación entre aparatos. Actualmente se ocupa el término networking para quien ocupa servicios tal vez como LinkedIn, para conseguir contactos personales y laborales, pero estamos hablando de networking, que es un término que migró y originalmente se establece para una actividad que pueden hacer los aparatos, que es comunicarse entre ellos y funcionar de la manera en que nosotros les indiquemos. Repasemos brevemente el concepto de redes inalámbricas. Las redes inalámbricas son exactamente lo mismo que una red que puede estar hecha de cable, de fibra óptica, de cable Ethernet, de cables de cobre, pero esta vez va a ser a través del aire, el medio y el canal donde se va a estar transmitiendo los datos. Ahora bien, el concepto de redes inalámbricas es el mismo, únicamente que vamos a estar empleando tecnologías inalámbricas. Estas tecnologías las ocupamos todos los días desde hace muchos años. Tenemos ejemplos muy simples, como lo son el teléfono celular. El teléfono celular usa dos tipos de tecnología, tanto como lo es la banda para conectarse a Internet, como lo es la banda que recibe el servicio de telefonía. A veces no estamos conscientes de los servicios y ocupaciones que puede tener las redes inalámbricas o las redes de comunicación, las telecomunicaciones, y que pues para poder llegar a todo esto siempre hubo un precedente que estuvo en la ingeniería telemática, en la ingeniería en sistemas, en el desarrollo, en los sistemas computacionales. Ahora bien, vamos a pasar al campo de la encuesta. La encuesta fue bastante curiosa y entretenida de ver sus resultados, a pesar de que fue una muestra muy pequeña, fue una muestra de 11 personas. Las respuestas fueron variadas. Vamos a pasar a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿sabes qué es una red de telecomunicaciones? Aquí tenemos que la mayoría de la gente dijo que sí, pero más adelante vamos a ver si esta respuesta era cierta o únicamente para pretender que tenían algún conocimiento sobre la materia. Cuando se les pregunta si han escuchado sobre este término, nuevamente es más la gente que nos contesta que sí que la que nos dice que no. Vamos a pasar a otras dos preguntas. La cuarta en este caso sería, ¿conoces alguno de los usos de las redes de telecomunicaciones? Y aquí intencionalmente decidí poner algunos usos o nombres un poco rimbombantes para verificar el estatus del conocimiento sobre estos temas, conceptos en telecomunicaciones.
Ejemplos de ellos fueron la comunicación satelital, la comunicación por microondas, la comunicación inalámbrica y la comunicación por cable. Pero sorprendentemente, más del 25% de los encuestados nos dijeron no, pues la verdad, no conozco ninguno. Vamos a la pregunta siguiente, a la pregunta número 5, donde preguntamos que qué usos consideran que pueden tener las telecomunicaciones. Aquí también dejamos abierta la opción de desconozco los usos, pero curiosamente fue una opción que no se ocupó para ninguna de las 11 encuestas. Entre las respuestas estaba para que funcione el Internet, para que una empresa de telefonía trabaje, para que mi computadora, tablet o celular se conecte a Internet y para que cualquier usuario, doméstico o empresarial, goce de los servicios de las telecomunicaciones. De manera un poco obvia, la respuesta que tuvo más elecciones fue para que mi aparato se conecte a Internet. Y pasamos a la pregunta 6, que fue también una de las más curiosas. Pese a que las preguntas anteriores nos habían indicado que la gente podía tener cierto desconocimiento de las redes, de las telecomunicaciones y de sus usos y aplicaciones, esta pregunta es un poco engañosa. Dice así: ¿has ocupado alguno de estos servicios de telecomunicaciones? Elegir, y puede ser más de uno. Intencionalmente puse los aparatos que ocupamos día a día, como lo es un celular, como lo es un teléfono fijo, como lo es el Internet, como lo es la televisión abierta o de paga, como lo son los videojuegos en línea. Y puse una respuesta engañosa, que es un switch o un access point. Eh, a saberse, un switch y un access point son equipos de telecomunicaciones que nos van a permitir conectarnos a una red inalámbrica o cableada, y esta red puede o no tener salida a internet, pero en la mayoría de los casos sí la tiene. Entonces, realmente solo alguien que pudiera estar de cierta manera involucrado o con cierto conocimiento de este tema podría escoger esta respuesta como algo que sí conoce y no como una respuesta al aire. Entonces, vemos que de las 11 encuestas, totalmente los 11 respondieron que usan celular, teléfono fijo, internet y televisión, ya sea abierto de paga. En segundo lugar, estuvo la respuesta de videojuegos en línea. Tal vez lo puedan hacer de manera diaria, pero no se percatan en momentos que están haciendo uso de una telecomunicación, todo lo que hay detrás de ello. Y al final, la respuesta de los access points y switches fue la que tuvo menos, menos opciones, fue la menos elegida, pero curiosamente estos aparatos son los que nos proveen de Internet. Vamos a continuar con la entrevista. La entrevista la hice a un ingeniero en telemática, se llama César Ibarra, es un ingeniero con el que tengo la oportunidad de trabajar, y él es egresado de la ingeniería en telemática por la Universidad Tecnológica Americana. Anteriormente hizo una carrera técnico universitaria, es técnico superior universitario en telemática también. Y tiene poco más de 10 años de experiencia en el área. Lleva 5 años trabajando en una empresa que se llama Hewlett Packard Enterprise, anteriormente conocida como HP o Hewlett Packard. Hewlett Packard Enterprise se dedica a la parte de sistemas, componentes y aplicaciones que son usados con fines empresariales, valga la redundancia. Pero así es, son equipos grandes, no hacen equipos domésticos, eso lo hace Hewlett Packard Incorporated, quienes hacen los laptops, teclados, mouses, impresoras, y Hewlett Packard Enterprise es quien ofrece las soluciones integrales y empresariales. Voy a comenzar con algunas citas, fragmentos, extractos de la entrevista con el ingeniero Ibarra. Eh, Le hice una pregunta muy simple. Le pregunté, le solicité que me indicara cuál era la manera más
más sencilla de explicar una red y me dice que es la capacidad para comunicar dispositivos entre sí, con lo cual acierta bastante. Asimismo, me indica que una red inalámbrica ocupa el medio, es decir, el aire, para comunicarnos. Como vimos hace unos momentos o diapositivas, otro de los puntos a destacar sobre el ingeniero Ibarra, o bueno, en esta entrevista, es que hace mención involuntaria de algo que conocemos en otros lados como la brecha digital. Es decir, mientras platicábamos y conversábamos sobre esta entrevista, le pregunto cuál es el panorama y la proyección que él ve de la telemática en el país y cito, considero que tenemos de 3 a 5 años de retraso respecto a la tecnología que llega a nuestro país. Y tiene bastante razón en esto también. Muchos de los aparatos que tenemos ya no son tecnología realmente actual, o bien llegan lanzamientos ya sean meses o incluso años después a nuestro país cuando se comercializan. Tenemos tecnología que va quedando en desuso y la tecnología es algo que día a día va aumentando, van saliendo nuevas soluciones, van creándose y desarrollándose nuevas aplicaciones todos los días en estos campos de la informática, de las redes, de la tecnología, de las telecomunicaciones, y a veces quedamos en el desuso. Algo muy simple es, por ejemplo, un módem. Anteriormente el módem doméstico, aquel que tenemos en casa, solo nos proporcionaba una red de 2.4 GHz y es una red que está prácticamente ya en desuso, al menos para estándares de telecomunicaciones y radiofrecuencias, y se está ocupando actualmente la red de 5 GHz, que por ser de un espectro más amplio, ofrece menos ruido y menos interferencia y una mayor velocidad, pero son todavía eh, equipos que no llegan de manera integral al país, se siguen comercializando teléfonos, computadoras, laptops, tablets, equipos que siguen ocupando una red vieja y equipos que siguen transmitiéndola, es decir, los módems domésticos suelen tener todavía únicamente la función de establecer esta banda de 2.4G y no la de 5G. Una de las citas con las que quiero cerrar esta parte de la entrevista es que el ingeniero considera que el futuro será inalámbrico y esto nos orillará a desarrollar seguridad en estos dispositivos, haciendo referencia a dispositivos inalámbricos. El tema de la seguridad no es algo que estemos repasando aquí, pero es un tema que invariablemente se tiene que tocar cuando hablamos de una red, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de transmisión, porque estamos vulnerables a que haya un intruso y que pueda tener cierto acceso o bien robar la información y hacer cosas no benéficas con ellas. Y ahora bien, es momento de llegar a las conclusiones. Después de todo este trabajo de investigación, la verdad sí es algo enriquecedor haber repasado temas que probablemente por nuestras circunstancias laborales creemos que ya conocemos o dominamos, pero no es así. Después de la investigación, la encuesta, la entrevista, revisar el material disponible e ya estar, como mencionaba, involucrados en este medio, descubrimos que usamos estas redes de telecomunicaciones, redes inalámbricas, la telemática, las usamos día a día sin darnos cuenta y cada vez están más presentes en los objetos que ocupamos de manera cotidiana. Nos encontramos en un mundo que sigue cambiando. Trabajamos día a día con gente que puede estar al otro lado del mundo y no conocemos, pero una pantalla y un correo y un teclado nos permiten estar prácticamente junto a ellos o cerca de ellos y tener un trabajo en equipo muy impresionante. Y para finalizar, la telemática y las redes de telecomunicaciones son un área que tiene mucho desarrollo y potencial para seguir creciendo, donde términos y tecnologías siguen surgiendo cada día y lo que anteriormente creíamos futurista o inalcanzable está sucediendo ya en estos días.